Está muy difícil, está aburrido. Créame que he hecho el mayor esfuerzo para sintetizar esto que es difícil de una manera Pero fácil. tengo memoria. Bueno, entonces, lo último, oxigenación. Cuando ustedes les llegue un paciente con un trastorno de la oxigenación, es decir, tiene una PO2 baja. Aquí ponen 80 porque pues esta gráfica la saqué de un lugar donde la PO2 es un poco más alta, pero aquí en Barranquilla es PO2 por debajo de 60. Listo. Tengo una PO2 por debajo de 60. Lo primero que yo tengo que ver, apenas vea un paciente hipoxémico, muchachos, o pregunten ustedes para quedar, mejor dicho, como unos dioses, es, dígame cuánto está el CO2. Esa pregunta es, usted le pregunta eso a alguien, la persona sabe y este man sabe. La PO2 baja, usted dice, bueno, ya, mírame el CO2, ¿cuánto está el CO2? Listo, doctor, resulta que el paciente tiene una PO2 baja y el CO2 está alto. Pues yo digo, bueno, está reteniendo CO2, porque un paciente tendría hipoxemia y reteniendo CO2. La siguiente pregunta que me tengo que hacer es cómo está el gradiente alveolo-arterial, lo que acabamos de ver. Si mi paciente tiene PO2 baja con CO2 alta, que quiere decir que está reteniendo CO2, y muy seguramente lo que hace es que va a tener acidemia respiratoria, y además de eso tiene un gradiente alveolo-arterial que está normal, eso a mí enseguida me tiene que hacer pensar, el gradiente normal, que la difusión alveolar está como. Está normal. O sea, si el gradiente alveolo-arterial está normal, no tiene patología de difusión alveolar porque no hay alteración en la difusión. Recuerden que el gradiente alveolo-arterial me mide qué tan buena está la difusión en el alveolo. Entonces, si yo tengo gradiente alveolo-arterial normal, puedo inferir que la difusión de gases en mi pulmón está bien, que no tengo ningún problema. Entonces, la pregunta que a mí me tiene que llevar es, ¿por qué tengo un paciente que esté con oxigenación baja, con CO2 alta, pero el pulmón está normal? ¿Eso por qué podría pasar? Trauma craneoencefálico. Hipoventilación central. El paciente dejó de respirar. O sea, él retuvo CO2 no porque tuviera un problema en el pulmón, sino que sencillamente el centro neumotáxico salió del flujo. Y el paciente está reteniendo CO2. Por eso, retuvo CO2. Esa es la razón. Pero si por el contrario, el paciente está hipoxémico, la PCO2 está alta y el gradiente está alterado, yo tengo que pensar que ese paciente está reteniendo CO2 porque hay un problema pulmonar. Les pongo un ejemplo clásico, el paciente con crisis asmática. El paciente con crisis asmática, cuando está en broncoconstricción, empieza a respirar rápido, ¿verdad? En un inicio barre CO2 porque está taquipneico. Pero si la crisis es tan severa como para cansarlo, deja de respirar. Y si deja de respirar, deja de ventilar. Y entonces por eso es que un índice de severidad de la crisis asmática es el CO2 aumentado. Porque quiere decir que el paciente está en falla ventilatoria y seguramente toca intubar. ¿Listo? Pero ese paciente va a tener un gradiente alterado porque tiene un problema en la difusión de gases a nivel pulmonar, está en broncoconstricción, entonces obviamente no está pudiendo difundir adecuadamente, por eso ese paciente va a tener un gradiente alveolo-arterial alto. ¿Entendido? Ahora bien, si la PCO2 está bajo, perdón, si el PO2 está bajo y la PCO2 está normal o disminuido, lo siguiente que yo tengo que decir es no está hipoventilando. No está hipoventilando. Recuerda que la ventilación es un concepto del CO2, de la difusión de gases. Entonces, si está normal o está bajo, no puede estar hipoventilando, está hiperventilando o está normal. Ahí lo siguiente que tengo que ver es cómo está el gradiente alveolo-arterial. Si yo tengo un paciente hipoxémico con PCO2 normal o bajita, pero el gradiente alveolo-arterial está normal, quiere decir que el problema ¿cuál es? Que estoy en un lugar donde la presión inspiratoria de oxígeno no es buena. Por ejemplo, el monte Everest. ¿Ya? Estoy en un lugar, o por ejemplo, Bogotá. Bueno, a la gente que en Bogotá se le baja un poquito la PO2. Y por eso cuando se está en Bogotá y camina o está en otra parte, usted se ahoga y dice, ¿por qué para aquí ya puedo correr más aquí? No. Porque la presión inspiratoria y la presión atmosférica han cambiado. Entonces puede que usted haga un poquito de hipoxemia, pero el gradiente alveolo-arterial está normal. No estás haciendo hipoxemia porque tienes un problema en el pulmón. Pero por el contrario, si yo tengo una PO2 baja, es decir, tengo hipoxemia y tengo una PCO2 normal o baja y el gradiente alveolo-arterial está aumentado, quiere decir que yo estoy teniendo un problema en el pulmón y aquí es donde viene la respuesta del oxígeno. La gran mayoría de los pacientes tendrán esto, PO2 baja con una PCO2 normal o baja y un gradiente alveolo-arterial alto. La gran mayoría de los pacientes. Y esos pacientes yo los divido en dos grupos. Aquellos que al yo determinar que tienen hipoxemia,
les pongo oxígeno y mejoran, y los que no mejoran. ¿Listo? Cuando yo tengo un paciente con hipoxemia, me da taquipnea, hiperventilo, barro CO2 y tengo el gradiente alveolar, y tú me pones oxígeno y eso mejora, quiere decir que el mecanismo fisiopatológico por el cual yo estaba en hipoxemia era porque tenía una alteración en la ventilación perfusión pulmonar o tenía una alteración en la difusión de gases. El ejemplo lo más claro, paciente con edema pulmonar. El paciente con edema pulmonar, ustedes han visto, edema pulmonar, se le llenan los líquidos de pulmón, perdón, los pulmones de líquido. Se le llenan los pulmones de líquido, ¿verdad? Ese paciente llega hipoxémico, llega con CO2 normal o bajo, gradiente alto, y usted lo monta en CPAP y enseguida la oxigenación mejora. Va a tener una alteración en la difusión pulmonar. Al corregir el edema pulmonar mejora la oxigenación. O tiene un tromboembolismo pulmonar, yo le pongo oxígeno, me siento mejor, porque mejora la difusión de gases. Pero si el paciente tiene un shunt intrapulmonar, una patología, o tiene una atelectasia, que son áreas que están comprimidas, una atelectasia son áreas donde se pierde el volumen alveolar. ¿Qué oxigenación va a haber ahí? El paciente se está ahogando porque hay partes del pulmón que dejaron de funcionar y yo le estoy metiendo oxígeno que no va a servir porque está atelectasiado, está con atelectasia. Entonces, si yo le pongo al paciente oxígeno y no mejora, lo más probable es que tenga un efecto shunt o una atelectasia. Pero si mejoró, es que hay una alteración en la ventilación perfusión o una alteración en la difusión. ¿Queda claro? Este era un caso clínico que les iba a poner, pero ya está muy tarde. ¿Alguna pregunta?